0.05, cargas por granizo. Ahora bien, para las cargas de viento lo que voy a hacer pues, es considerar lo siguiente, ¿no? Vamos a decir al programa que no me muestre nada. Vamos a cambiar una vista de esta forma y tengo que considerar lo siguiente. El viento, en caso de que venga de izquierda a derecha, pues sobre la cubierta, tu acción va a ser un poco variable, ¿no? Va a producir de repente presión por acá, succión por acá, y por acá, a sotavento siempre es succión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que discretizar estas cargas de viento. Recuerden que el valor que he calculado era menor a 50, por lo tanto voy a asumir 50. Entonces, es relativamente sujeto a la interpretación toda esta parte, ¿no? Lo que yo voy a hacer, voy a tratar de hacer una manera bastante sensata y voy a dividir esto en 3 porciones, ¿sí? No sé cuántas correas tendré, pero voy a dividirlo en 3 porciones, 1, 2, 3. Cuando el viento venga de izquierda a derecha, la primera porción va a actuar una presión sobre la cubierta. Y en los otros dos tramos, succión, por las características en este caso de la pendiente, y acá porque está a barlovento. A barlovento siempre es succión. Y solamente voy a cargar un caso de viento, no voy a cargar el escenario del viento, en el que se supone que el viento vendría de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque es completamente simétrico. La estructura es plenamente simétrica, entonces no tiene mucho sentido cargar la misma carga en las distintas direcciones porque los resultados tendrían que ser los mismos, ¿no? Van a ser los mismos. Entonces solamente voy a analizar un caso. Voy a contar primeramente mis correas, la verdad no sé cuántas tengo. Vamos a ver acá. La ISO, vamos a contar y tengo 32. 32, déjenme dividir 32 entre 3, más o menos son 10 correas. Las primeras 10 correas las voy a hacer a presión entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Carga, antes de eso, esas cargas tienen que ser en los ejes locales de los elementos de las correas y para eso le voy a pedir al programa que me muestre los ejes locales. A ver, carga, perdón, barra de escribir. Todavía no aparece, ahí está, ya aparecieron. Entonces fíjense los ejes locales. El azul, el rojo siempre es el eje local 1 porque está en la dirección sobre el eje longitudinal de la barra. El azul es perpendicular al rojo y el verde sale de la regla de la mano derecha, entendiendo que el verde sería el eje local 3. Si el verde es mi eje local 3, las primeras 10 barras que serían aproximadamente estas, tienen el eje local 3, como se puede ver acá, apuntando hacia abajo. Entonces, si voy a introducir una presión, el valor debería ser positivo. Carga. Introducir carga sobre barras. Voy a tocar. Entonces, acá tengo 3, 6, 9, 10. Listo. Selecciono una vez más, por si acaso. Clic derecho. Acá voy a escoger viento en la dirección más X. Ojo con eso, ¿no? ¿Por qué más X? Porque acá, ¿sí? Si ustedes se van a fijar acá abajo, voy a hacerle un zoom. Ahí está. Como se puede ver, el eje local X positivo está yendo de izquierda hacia derecha. Entonces, por esa razón estoy escogiendo acá viento en más X. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la carga que voy a considerar? El valor de la carga sería 0.05. Pero esto ya no puede ser en los ejes globales, tiene que ser en los ejes locales. Entonces, en los ejes locales, esto va a ser en el eje, esto es el eje X positivo, fíjense, si vemos cada uno de estos ejes, este sería el Z positivo, dirección, bueno, me voy a parar ahí, dice dirección según el eje Z en sentido positivo, entonces este es el valor que me interesa. Y esto tiene que ser positivo, 0.05. Voy a darle clic en aceptar, ¿sí? Voy a pedir al programa que me muestre las cargas de viento en la dirección más X, ¿sí? Voy a escalar un poquito esas cargas en la dirección más X, voy a escalarlo un valor de 10, aceptar y ahí está. Entonces, control M para hacerle un pequeño zoom. Entonces,
fíjense que las cargas están yendo de arriba hacia abajo, generando una presión. Tal vez visto así queda un poco mejor, ¿no? Entonces, ese es el efecto que quiero lograr, una presión en el primer tramo de la cubierta. Presión para el viento en X. Voy a volver a la vista que tenía, control W, voy a ir a carga, introducir carga sobre barras y a todas estas cargas, bueno, a todas estas correas le voy a colocar un valor para el viento más X de 0.05, pero ya no en la dirección, bueno, perdón, tenemos que ver los ejes locales otra vez. Ya, fíjense este detalle, acá cambian los ejes locales, ¿no? ¿Por qué? Porque los he girado de manera distinta. Entonces, primero para todos estos, voy a colocar para viento en X un valor de 0.05 y el eje va a ser en este caso en Z negativo. ¿Dónde está Z negativo? El local Z, a ver. Perdón, ejes locales de la barra, ahora sí. Dirección según el eje X, no. ¿Dónde está Z? Creo que es esto. Dirección según el eje Z en sentido negativo, ya está bien. Aceptar y ahí está. Entonces, eso es lo que quiero lograr. Acá tengo presión y a partir de acá voy a tener succión. ¿Sí? Entonces, lo mismo para el resto de las correas, que serían todas estas. Ahora sí, a todas estas, viento en X 0.05, pero ya no en Z negativo, sino en Z positivo. Y ahí está. Entonces, acabo de cumplir lo que les había comentado. 3 regiones. ¿Sí? Primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. ¿Sí? Considerando solamente que el viento va a venir de izquierda a derecha, lo que estoy diciendo con esta asignación de cargas es que aquí voy a tener presión a barlovento, ¿sí? Acá voy a tener succión a barlovento y aquí voy a tener succión a sotavento. Ese es el estado de carga que estoy considerando. Entonces, ya con esto tengo asignadas las cargas muertas, las cargas vivas, las cargas de viento, las cargas de granizo sobre la cubierta. Y adicionalmente a todo esto, tengo cargado una carga de viento en la estructura. ¿Sí? Entonces ya con eso estaría completo. Un último punto que me va a ayudar a reducir un poco el tamaño de las fundaciones es colocar una carga de suelo de relleno sobre esta fundación. ¿Por qué? Fíjense que cuando yo coloco el modelo en 3D y le pido a CipeCAD que me muestre el suelo y le pido que me muestre los materiales, el CipeCAD entiende que mis zapatas van a estar enterradas. Y esa carga me va a ayudar un poco a estabilizar el tamaño de estas fundaciones para que no sufran de mucho volteo, porque tengan en cuenta que el viento va a soplar y por lo tanto estas zapatas van a tender a sufrir volteo. Entonces, una forma de evitar que salgan zapatas muy grandes como que normalmente salen en el CipeCAD es colocar una carga acá por área. El valor de esa carga, bueno, en este caso, la altura de las zapatas acá todavía no están diseñadas, pero en el proyecto, las cuales vamos a verificar, están proyectadas con 40 centímetros, si no me equivoco. Entonces va a pasar lo siguiente. La altura de las zapatas son la altura de la zapata va a ser igual de 40 centímetros. ¿Sí? La cota de fundación es igual a 1.50 metros, si no me equivoco. El suelo que vamos a considerar ahí, si no me equivoco, tiene un peso específico de 1800 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces yo quiero calcular el peso de este suelo sobre las zapatas y ese valor va a ser igual a el peso específico del suelo multiplicado por la cota de fundación menos la altura de la zapata. Y este es el valor de carga que yo debería considerar, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. 1.9 toneladas. 1.9 toneladas. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo considere esta carga en el programa, CipeCAD lo que va a hacer es aplicar la combinación de carga, las combinaciones de carga. 1.4 de la carga muerta, que sería la primera básica,
Y la segunda es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Eso es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo introduzco esta carga tal cual, se va a mayorar por 1.4 y 1.6. Entonces, lo que voy a hacer es dividir este valor de carga entre 1.4. De tal manera de que cuando toneladas sobre metro cuadrado, de tal manera de que cuando el programa aplique las combinaciones, este 1.41 multiplicado por 1.4 de 1.98. ¿Sí? Fíjense, no voy a hacer dividido entre 1.2 porque el valor de carga sube a 1.65. ¿Sí? Cuando entre a la segunda combinación va a estar bien, pero cuando 1.65 se multiplique por 1.4 va a dar 2.31, que ya no es una carga real, porque esta carga de 2.31 implica que la altura del suelo de relleno va a ser mayor y eso no es real. Entonces me voy a quedar con el valor de 1.4. Sería 1.41 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá voy a introducir una carga de área con un valor de 1.41 toneladas por metro cuadrado como carga permanente, carga muerta si quiero, ¿sí? Voy a darle un clic por acá, control O, otro clic, otro clic, otro clic y clic derecho. Entonces, de esa manera, tengo cargado sobre las fundaciones el peso propio del suelo, ¿sí? Que va a ayudar a estabilizar estas fundaciones ante volteo y ya con eso podría estar listo para hacer la primera corrida después de terminar toda la modelación y toda la introducción de las cargas.